Pido permiso para hacer esta transmisión que es básicamente la palabra de nuestro corazón. Y lo digo en nombre de todas. Es la palabra de cada una desde su propio corazón, desde su propio entendimiento, en base a este ciclo de transformación de la mariposa llevado a la vida misma, a la vida de todos nosotros. Hoy vamos a iniciar con la segunda fase de transformación, que es la fase de la oruga. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder retomar para quienes es la primera vez que nos están viendo dentro del ciclo de transformación total y completa de la mariposa. Estuvimos viendo en nuestra primera emisión la fase de huevo, que es donde nos empezamos a preguntar quiénes somos. Es la fase en donde todavía el espíritu empieza a encarnar en esta vida, haciéndose las preguntas fundamentales: ¿cuál es nuestra verdad? ¿Quiénes somos como seres humanos? Dentro del ciclo de transformación, en la parte del huevo, habíamos visto la base de sufrimiento, de iniciar un encuentro físico con esta vida, que el espíritu tome conciencia de su cuerpo físico y empezar a través de esa forma a conectar. Y una frase que he compartido y que quiero volver a compartirla en ese estado, y desde ahí vamos a pasar a la segunda fase, que es una frase de Bruce Lipton, que dice: el momento en que cambias tu percepción es el momento en que reescribes la química de tu cuerpo. Y esto es lo que sucede con la parte de transformación. Cuando empezamos en el cuerpo físico a transformar en esta segunda fase, que es la oruga. Y orugas hay muchas y muy bellas, y ya vamos a hablar de esto durante nuestra transmisión. Pero en esta segunda fase, en este segundo estado, una vez que se ha tomado el cuerpo físico en esta existencia, vives el aprendizaje de la supervivencia. Es esta primera parte del aprendizaje que es en el ciclo del ser humano, los primeros 7 años de vida. Y en esta fase de la supervivencia, todo tu nuevo cuerpo contiene el espíritu que intenta adaptarse a esta forma material y finita. Los estados corpóreos son de aprendizaje, transformación permanente y conexión con las realizaciones básicas del ser. La oruga empieza un proceso de supervivencia. Una vez que sale del huevo, este proceso de supervivencia se hace alimentándose, generando un cuerpo más fuerte, comprendiendo el estado mental del ser. Es un estado base, es un estado en el que se empieza a aprender sobre la vida y se empieza a aprender sobre este estado de supervivencia, analizando y canalizando las necesidades básicas, aún sin saber conscientemente en qué parte del proceso está. El momento de aprendizaje y de transformación de la oruga es un momento de aprendizaje y transformación pasivo. Y en este estado en el que iniciamos, ahora sí, no voy a leer más, en este estado en el que iniciamos este proceso de supervivencia, a mí me trae un poco, y nada es casual, me trae un poco a este tiempo
que estamos viviendo, en donde el miedo nos genera esta necesidad de regresar a este estado de supervivencia. El miedo, esto va a estar colgado en internet, así que estamos en la época de cuarentena, y es un poco este momento en el que se empieza a tomar conciencia de las necesidades básicas. Volvemos a retomar nuestras propias necesidades básicas. No es casualidad que en este momento estemos teniendo que volver a entender cuál es nuestra necesidad básica para esta vida que estamos viviendo en este momento. Una vida basada en su mayoría en el miedo. Y el miedo nos genera esta reacción natural que tenemos todos los seres humanos, que tienen los animales, que es una generación química en el cuerpo. Una generación química que genera adrenalina. Es justamente esta relación de lucha y huida. Cuando empezamos a tener miedo, hay una sobrecarga de adrenalina en nuestro cuerpo. Y si no sabemos de alguna manera canalizarla, transformarla en algo diferente, hacer que esta adrenalina pueda ser utilizada en algo diferente, es muy probable que estos momentos de supervivencia nos generen estrés. Y este estrés en muchos casos puede transformarse, si no lo canalizamos, puede transformarse en diversas, ya sea patologías o en diversas situaciones, ya sea empezando por el insomnio, el nerviosismo, el enojo, las situaciones físicas que se generan a partir de esto, los dolores. Hay muchas reacciones que se pueden generar a partir de no poder transformar este nivel de adrenalina que estamos viviendo. Siempre depende de nosotros. Nosotros tenemos, entre comillas, control de nuestra relación interna con el miedo, de nuestra relación interna con esta carga química que llega a nuestro cuerpo. Lo externo puede ser que nos lo produzca. Antiguamente era el ataque de un animal, entonces había que generar adrenalina para poder salir corriendo y poder esconderse. En este caso, no tenemos manera de salir corriendo. Entonces, tenemos de alguna forma que empezar a canalizar nuestra supervivencia siendo conscientes de nuestra supervivencia. Y esto es algo muy importante. Primero, tomar conciencia en el estado que estamos. Y a partir de eso, decir, bueno, está bien, esto me sucede en este momento. Puede ser una cuarentena, puede ser un estado de guerra, puede ser una situación externa que nos esté generando esto que hoy nos sucede a casi todo el mundo. Pero de nosotros mismos depende qué es lo que hacemos con esta carga química que nos anuncia algo no está bien y tienes que cambiar tu forma de ser, tu forma de vida en este momento y ocuparte de la supervivencia de tu cuerpo. Por eso la oruga, cuando nace, empieza así ávidamente a comer, para empezar a fortalecer su cuerpo. Y creo, no creo equivocarme, que muchos de nosotros empezamos en esa situación cuando todo esto inició, esta ansiedad, esta necesidad de comer, esta necesidad de nutrir el cuerpo, porque hay un peligro inminente. Entonces necesitamos nutrir nuestro cuerpo. La oruga lo hace porque es su naturaleza. La oruga lo hace porque tiene una información
que le dice tienes que nutrir tu cuerpo, tienes que llegar a un tamaño, tienes que llegar a una cantidad de alimento, porque luego tu cuerpo se va a transformar en otra cosa. Aquí, en este momento, en un momento de crisis, nunca sabemos en qué se va a transformar nuestro ser. Hoy nos invito a que tomemos conciencia de que este estado en el que estamos nos está llevando hacia un proceso de transformación, que es el mismo proceso de transformación que hace la mariposa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esta situación? Me estoy cuidando, me estoy nutriendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer para que luego, a través de la salida de la crisis, yo pueda salir de este estado, transformando absolutamente mi visión, mi pensamiento, mi espíritu, para poder utilizar esto y convertirme realmente en una mariposa, poder volar. Poder volar significa poder desarrollarme totalmente, poder entender que estoy aquí con un propósito y que todo esto me sucede por un propósito. Entonces nos invito a que busquemos cómo canalizar este estado de supervivencia, cómo empezar a trabajar sobre nosotros mismos para este desarrollo que nos espera, que es algo maravilloso siempre y cuando tomemos conciencia. Y si no, bueno, vamos a tener que pasar por algunos estados para que esa conciencia llegue. Pero siempre vamos a estar en un nivel de transformación, sea como sea, por conciencia o no. Así que nos invito a tomar conciencia de qué estamos haciendo ahora. Esto, como vamos a tener una semana para la siguiente transmisión, al menos yo me lo dejo como tarea, nos lo dejo como tarea, para que de aquí en adelante todo esto tenga un resultado positivo. Que no nos frene el miedo, que no nos detenga el miedo. Paso entonces a presentar. Bueno, yo no me he presentado porque inicié, como lo hago siempre. Y paso entonces a presentar dentro del panel que tenemos de compartir 3 mujeres maravillosas, cada una con un camino increíble, también nos estarán compartiendo. Mi nombre es Mónica Simone, soy la abuela Akbal y he tenido el placer de compartir con ustedes esta parte de este ciclo, de esta fase que hoy les ofrecemos. Muy bien, invito entonces a Yamile a compartir su sentir. Bienvenida, Yamile. Gracias. Hola chicas. Muchas gracias, Mónica, por lo que nos compartiste y justo igual en esta fase de hablar sobre oruga y de hablar sobre el cuerpo. Sin duda esta situación colectiva que estamos viviendo pues ha generado muchos sentires y sí, incertidumbres y estos miedos y que nos remueve tanto de lo que está pasando ahora, pero también creo que hay otras cosas que también pueden aparecerse en el sentir o en el cuerpo. Y entonces lo podría como identificar si son como 3 dimensiones y que esas o 3 aspectos que podemos tomar en cuenta en esta fase y que esas nos van a llevar a cómo estamos viviendo nuestro cuerpo, si estamos teniendo un autocuidado, si estamos teniendo o un descuido de nuestro cuerpo. Y que puede ser a veces que cuando empezamos con procesos de autoconocimiento, de transformación, de cambio, de crecimiento, a veces es como
que vamos de un punto y nos queremos ir directamente a mariposa y nos saltamos el cuerpo, ¿no? Y entonces, y que es tan importante en cómo aprender a vivir en estos cuerpos, y en no somos el cuerpo únicamente, es una parte esencial de nuestra vida. Y entonces, a veces es por eso como, nos dimos un salto, ya fui a aprender tal cosa, ya hice esto, ya fui a tal taller, ya medité, y ahora ¿qué pasa? ¿Por qué estoy sintiéndome así o de cuál manera? Porque a lo mejor, bueno, falta regresar a cuerpo y lo que necesito también aprender a cómo me estoy viviendo en el cuerpo. Entonces, pensaba cómo lo podría llamar a estas dimensiones. Y por un lado está como la parte de la memoria. El cuerpo tiene memoria. Y si pensamos en nuestra especie, pues es la que tenemos. Es más conciencia de la memoria. Ajá. Entonces, así como se va a reactivar o se va a activar con esta incertidumbre, cambios de ahora, de esta fase que estamos viviendo como colectivamente, pero también todo cuerpo tiene memoria. Y eso se ha quedado allá y que se vincula con cómo estamos manejando en el presente las emociones que van apareciendo. Y en nuestra memoria, en la memoria que guardamos, están desde nuestras experiencias, tanto las que fueron muy agradables como las que no fueron agradables, los sucesos en los que estuvimos o los sucesos en los que nos faltó estar, como también los aprendizajes y las creencias. Y se conectan con lo que estamos viviendo ahora. A partir de todo este registro de la memoria es también cómo se va creando la relación o el vínculo. Si nos relacionamos, qué calidad también en ese vínculo, cómo nos sentimos, y que muchas veces es como nos dicen, sí, hay que sentirnos, hay que amarnos, hay que conocernos, hay que darnos nuestro lugar, pero ¿cómo creamos este vínculo? ¿O cómo es? ¿O de qué tipo? Y de lo primero también hay que hacernos conscientes. ¿Qué tipo de vínculo tengo con mi cuerpo, con este cuerpo? ¿Es un vínculo que me invita al acercamiento, que me invita al aprecio, que me invita al gozo? ¿O al contrario, es un vínculo que prefiero tener una distancia? O sea, que más bien no quiero tener un vínculo, o que desconozco. Entonces, esa la llamaría como una segunda dimensión, y que la tercera, el lenguaje. Entonces, a partir de la memoria de cómo lo que he vivido, eso me lleva a cómo creo un vínculo, y después eso me lleva a el tipo de lenguaje que voy a tener con mi cuerpo, que puede ser desde que le hablo o no le hablo a mi cuerpo. ¿Cómo es este lenguaje? Y a partir como de estos tres aspectos, eso va a ir resultando. Entonces, ¿cómo voy viviéndome este cuerpo? Si lo voy haciendo desde un cuidado, desde una presencia, o más bien, no estoy presente, y entonces pues es muy difícil que tenga acciones de autocuidado para este cuerpo, y en este proceso de formación, de transformación, de cambio. Si no tomo en cuenta estos aspectos en cómo han sido, pues entonces va a ser a lo mejor un proceso que nos pueda llevar más tiempo, que nos lleve a otras experiencias que van a estar influyendo en que va a ser más difícil a lo mejor el cambio. Si hablamos en esta parte como de la memoria, una de las cosas es, por ejemplo, desde cuando éramos pequeñas, cómo crecimos, cómo vimos a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestras abuelas, cómo se relacionaban con el cuerpo, qué se decía del cuerpo. Porque muchas veces también hubo contacto o no hubo contacto, cómo fue, esa es nuestra primera escuela. Entonces, como ser conscientes de cuál es esa memoria que hay en el cuerpo. Como también me hice consciente de mi cuerpo. Muchas veces, a veces a partir de que alguien me criticó, de que alguien señaló algo que era diferente o que carecía de alguna habilidad corporal, entonces a partir de ahí empecé a darme cuenta del cuerpo. Entonces también como hacer este recuento en la memoria, cómo empecé a ser consciente de mi cuerpo y de la corporalidad.
y que eso va de la mano con las ideas o las creencias que hay, y que entonces ubicar cuáles son esas que no me sirven y que ni siquiera fueron mías, o dónde aprendí a no querer este cuerpo, no amar este cuerpo, no ver lo único que es este cuerpo. Luego, en la parte de la relación, que es esta cuestión del vínculo, aquí algo importante es tanto cómo lo he vivido en estas últimas semanas, cómo he vivido este vínculo conmigo, de qué calidad o de qué tipo es, y cómo lo he vivido en la vida. A lo mejor puedo recordar que había más situaciones o más momentos de desconexión y que ahora mi vínculo es más nutrido, o que no, ni siquiera había vínculo y que ahora tengo tiempo para pensar en no solamente que quiero un vínculo, sino en qué tipo de vínculo quiero crear, qué tipo de vínculo necesito generar. Entonces, y allí también es como qué sería lo adecuado para mí, qué sería lo adecuado, así como formamos vínculos con personas a las que amamos, o lugares, espacios, nuestra casa, nuestras mascotas, nuestro jardín. ¿Y cómo se va dando ese vínculo? ¿Se va dando a partir de qué? De la contemplación, de mirarlo, de apreciar la belleza, de querer sentir la cercanía. Entonces eso también es como, ¿qué vínculo? ¿Cómo me he vivido el vínculo conmigo que no implica un lenguaje, sino que implica un sentir? Y el lenguaje que viene luego derivado de esto, de qué vínculo es el que voy viviendo, pues, ¿cómo es? Si es un lenguaje amoroso que tengo conmigo, es un lenguaje de crítica, o al contrario, no, ni siquiera el lenguaje, hay silencio, no sé cómo estoy. Sí, entonces, y cómo pensar también por ejemplo, en las relaciones que son importantes para nosotras, cómo nos gustan ese lenguaje, cómo podemos tener un lenguaje amoroso, un lenguaje cuidadoso, un lenguaje calmado, y ese lenguaje lo tengo en mi cuerpo, o es un lenguaje de crítica, o es un lenguaje indiferente. Entonces eso allá es cómo está, cómo sería adecuado decirle lo que siento, y a lo mejor en esta semana esa también podría ser parte de lo que se sume a la invitación que ya Mónica nos ha hecho, como, ¿qué es lo que yo le diría a mi cuerpo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que le agradecería? A contarle los planes que tenemos también. A mí me encanta poder contarle los planes que tenemos desde el día, así de hoy vamos a desayunar tal cosa, nos vamos a preparar esto, vamos. Entonces, desde eso, como los planes que quisieras tener en el año, y también, ¿a qué le tendríamos que decir lo siento de nuestro cuerpo para volverlo a sentir y para volver a tener y sentir ese vínculo? Y entonces, pues ya derivado, o sea, como de todo esto de poder, tenemos la oportunidad de poder revisar cómo estamos en la memoria, en el vínculo y en el lenguaje. Entonces nos van a llevar a las acciones, y las acciones que podrían llamarse como el autocuidado o no tener un cuidado. Lo que conozco, lo que conocemos, le podemos dar un valor, y lo que le valoramos, le damos un aprecio, y por lo tanto lo llegamos a amar. Entonces es igual. Yo necesito conocer este cuerpo, reconocer este cuerpo, darle un valor, darle un aprecio para amarlo. Y allá algo también que es sumamente importante y que ahora también tenemos oportunidad de meternos a ese viaje es con nuestros sentidos. ¿Qué es lo que más disfruto de mirar? ¿Qué es eso que disfruto de tocar? ¿Qué es eso que disfruto? Los aromas. ¿Cuáles son los aromas que ha registrado en mi cuerpo y que son exquisitos? ¿Cuáles son los sabores? O sea, como toda esa conciencia que entra a partir de este cuerpo. Y entonces, ¿qué otras cosas a lo mejor se podría compartir de que tanto de manera personal me ha servido mucho, como cuando he acompañado a otras personas a hacerle una carta de gratitud al cuerpo, a tomarnos un baño muy consciente de sentir el cuerpo, de limpiarlo, de qué lo tendríamos que limpiar, escribirle notas
Ajá, entonces, creo que también tenemos esta oportunidad de poder hacer este viaje con calma, con sentido, con conciencia para este momento. Y por último, ya que estamos también como en esta fase creativa, me quedaba pensando en que si pudiéramos compartir cómo sería nuestro cuerpo, si puedas tú crear o pensar en tu cuerpo de oruga, de qué color sería, de qué textura sería, de qué forma sería. Y entonces para mí lo pensaba como en color verde y de una textura aterciopelada, y como aquí en nuestra región hay mucho calor, como un tipo red también para aquello de los calores. Y entonces también les preguntaba a mis compañeras, a mis hermanas de camino, cómo cada una visualiza su cuerpo. Y probemos también con eso, creemos juntas nuevamente esos cuerpos que hay que gozar, esos cuerpos que hay que sentir, esos cuerpos que nos llevan a la transformación y que contienen la existencia de lo que somos. Todos estamos siendo parte de un conjunto de sensaciones, emociones y vida a la cual hoy estamos como más dedicados a poder ver. Alejandra, adelante por favor y muchísimas gracias, bienvenida. Hola, pues buenas tardes, qué gusto encontrarlas nuevamente. Gracias por hacer posible que volvamos a reunirnos. Y muy contenta de que en esta tarde pues podamos hablar de una nueva fase de lo que nos hace ser como personas. Algo que yo les quiero compartir y hace un momento les decía que me llama mucho la atención y me agrada bastante la forma en la que de alguna manera se hace esta metáfora entre el crecimiento como persona, el crecimiento como ser humano y el crecimiento como el desarrollo de ser una oruga, ¿no? Y entonces en ese ser una oruga o en esa forma en que podemos ver esa transformación, esa metamorfosis, hoy que nos toca como tal la oruga, yo quiero hablarlo desde haciendo un poco alusión y bueno, nada de esto es planeado, como Moni solamente lanza el tema y ya de ahí nos vamos cada una tomando lo que desde sus herramientas considera. Yo hoy quise asumirlo un poco más desde la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que bueno, fue un psicólogo que trabajó mucho en ese sentido, que son justamente cinco niveles, ¿no? Es una escala de 5 niveles básicas que nos hace como personas, ¿no? De alguna manera, o así es como él lo visualizó. Y me agrada bastante esta teoría de él porque él es uno de los fundadores del humanismo. Entonces me viene muy bien a este momento, hablando de la oruga, porque se me hace una forma de llevarlo a una forma muy humana, a identificar nuestras necesidades, y con base en lo que refería Yami también, ¿no? También la semana pasada, pues, cómo es que identificamos también nuestras necesidades básicas, ¿no? Y tomando como referencia, pues, como tal a Maslow, él refería que los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit, y al último nivel sería el nivel de superior o de dominio, ¿no? En donde para poder llegar a esta regulación como máxima del ser humano, él lo veía como la autorrealización, ¿no? Y esto que es, pues nos lleva a la motivación de crecimiento, nos lleva a una necesidad de ser humano. Pero si nos ponemos como en metáfora justamente de lo que es también a su vez una oruga y en sí los ciclos de la vida constantemente están en esta necesidad de crecimiento y de desarrollo, ¿sí? Hablando en la idea básica, vamos a identificar que solo se atienden las necesidades superiores cuando ya se han satisfecho las necesidades inferiores. ¿Qué quiere decir esto?
Todos aspiramos a tener necesidades superiores. Todos o la mayoría de las personas aspiramos a una realización. El punto aquí, lo interesante es que las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en jerarquías dependiendo de qué forma podamos llevar a cabo el cubrir estas necesidades. Yéndonos a lo que sería la primera, y les voy a pedir que visualicemos en este sentido una pirámide tal cual, ¿no? En donde en la parte inferior que va a sostener a toda la pirámide van a ser estas necesidades básicas fisiológicas, estas necesidades que cualquier ser humano requiere cubrir, y él maneja un término que es homeostasis, que es como mantener el equilibrio, y esto nos va a ayudar a tener una supervivencia. O sea, cualquier ser humano que nace requiere tener cubiertas estas necesidades básicas para poder ir más allá, ¿no? ¿Y cuáles son estas necesidades básicas? Respirar, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo que podemos estar sin inhalar y exhalar? Aire. ¿Cuánto es el tiempo máximo que podemos mantenernos conteniendo el aire abajo del agua o por cualquier situación? Esa es una de las necesidades básicas. Otra de las necesidades básicas es beber y comer, ¿sí? Podemos, y a veces como personas que trabajamos espiritualmente en algunos caminos, posiblemente hagamos como este ejercicio del ayuno, ¿sí? Podemos mantener ciertos periodos de ayuno. Y podemos mantenernos, por ejemplo, manteniéndonos solo con agua, hidratándonos durante tal vez una semana, 2 semanas. Hay quienes han mantenido ayunos prolongados de hasta 30 días. Lo mismo con el alimento sólido, ¿sí? Aunque son necesidades básicas, se puede mantener como cierta pasividad dependiendo de las actividades y demás en cubrirlas. Sin embargo, más de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a menos de que estemos en una situación de una meditación muy profunda, difícilmente se puede llegar, porque eso es lo que el cuerpo requiere para poder mantener esto que se llama homeostasis. Y de ahí nos vamos al descanso. De igual forma, y algunas mujeres que saben que la danza de la luna, justo uno de las ofrendas que se realiza es por ahí el ayuno del sueño, ¿no? Podemos mantenernos tal vez 4 días, 5 días, 6 días, podemos llegar incluso a estados alterados de conciencia si no cubrimos esta necesidad básica de lo que es el descanso, ¿no? Dormir. El eliminar los desechos corporales es otra de las necesidades básicas. La retención de alimentos, la retención de esto que no necesitamos. Es tan sabio en ese sentido que hace todo de una forma orgánica, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo es, ahora voy a hacer, no sé, ahora voy a respirar. Ya lo hacemos de manera integrada. Sin embargo, a veces estamos tanto en lo mecánico, estamos ya tanto en la cotidianidad, en lo acelerado, que justamente, y algo que comentaba Yami, y hago referencia, perdemos esta conectividad con nuestro cuerpo. Y si nos vamos justamente a lo que son las necesidades básicas, requerimos mantener esta homeostasis y este equilibrio constante de qué es lo que mi cuerpo, mi cabeza, mis emociones están requiriendo para poder mantener un estilo favorable, digamos, de vida. Y entonces de ahí la cuestión de la temperatura, ¿no? Quienes estamos por ejemplo, en Mérida, pues sabemos que el calor es así como que, híjole, impresionante, ¿no? Sin embargo, el cuerpo también es tan adaptable, el ser humano es tan adaptable para poder llegar a temperaturas muy altas, y eso es homeostasis, la forma en la que de alguna manera el cuerpo busca regular esta manera de poder vivir de una forma, digamos, equilibrada, lo más equilibrada posible. Sin embargo, algo importante es que a veces le pedimos a nuestro cuerpo más de lo que
puede generar de una forma normal y nos la pasamos sobreexigiendo y nos la pasamos con esta desconexión y el cuerpo se sigue autorregulando, el cuerpo sigue generando esta homeostasis de forma frecuente. Cuando hay una adicción, el cuerpo busca nuevamente con mucha dificultad tal vez regresar a esa homeostasis. Cuando tenemos momentos como muy largos en cuestión de alimenticios, ¿no? de nutrirnos o cuando nos sobrenutrimos, en donde nuestro cuerpo tiene como una cantidad necesaria que requiere para poder mantener su equilibrio y le damos de más. O sea, algo que les comentaba la semana pasada, o eliminamos o lo llevamos a los límites, ¿no? O nos vamos a esta parte de el mínimo indispensable y con eso hacemos que el cuerpo funcione y efectivamente el cuerpo funciona, o le damos de más cosas y situaciones que no necesitamos. Entonces, para poder hablar en ese proceso de ser un proceso de crecimiento, a donde no voy a hablar de las otras, o no me voy a ahondar en las otras necesidades, que solo las voy a mencionar como por arriba, que es la necesidad de seguridad y protección, que es la necesidad de seguridad, que es la necesidad de la autoestima, que es la autorrealización y o autoactuación. En ese sentido, lo único que voy a comentar sería que para poder llegar a ese nivel de autorrealización o autoactualización, requeriríamos de una manera importante estar en un constante contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y en ese sentido poder llevar nuestra integración como seres humanos desde lo psicológico para poder llevar al ser humano a un estado elevado de conciencia. Y esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Solamente trabajando con nosotras mismas, con nosotros mismos de una manera consciente y humana, ¿no? A través de dar satisfacción a nuestras necesidades, ¿sí? A través de dar un desarrollo potencial a cada una de las acciones que realicemos, porque pues en la historia también nos han marcado que han habido personas que han sí podido lograr, ¿no? Como esta parte de trascendencia, ¿no? Algunos, pues no sé, puede ser Albert Einstein, Gandhi, y demás personas, que sí es posible. Cuando hay un trabajo con nosotros mismos, sí es posible llegar a una autorrealización. Y la autorrealización en realidad es que la podemos llevar a cabo todos los días. Desde algo que me gustó mucho que comentó Yamile, y es el hacer consciente de nuestro cuerpo. Esa es una de las formas básicas, ¿sí? En ese punto, es importante identificar cuando me siento cómoda ante una situación, cuando algo no me genera comodidad, cuando algo me da como se acomoda en mí de alguna manera y cubre y me siento satisfecha, y eso me hace seguir creciendo como persona, porque precisamente todo esto que les acabo de comentar es el proceso de motivación. Cuando yo satisfago una necesidad, o no satisfago una necesidad, ahí se da una situación de tensión y esa tensión me lleva a generar un impulso y ese impulso me lleva a un comportamiento de búsqueda y eso me lleva a satisfacer esa necesidad y de ahí es todo un ciclo que se da. Entonces el punto es cómo yo manejo ese ciclo, cómo yo me voy desde la parte básica de lo fisiológico, cómo yo cubro mis necesidades básicas. Y pues ya la semana pasada dejamos un ejercicio también. Esta semana me gustaría mucho que pudieras identificar de qué forma cubres tus necesidades básicas como ser humano, de qué forma estás en constante contacto contigo misma, cómo estás respirando, cómo estás alimentándote, cómo estás descansando, porque, como te lo comentaba anteriormente, podemos caer en cualquiera de los dos extremos, ¿no? Cómo te estás protegiendo, cómo estás manejando tu estabilidad,
cómo te estás manejando en tus relaciones, ¿sí? Cómo está también tu estima, tu reconocimiento, tu confianza hacia ti misma, hacia ti mismo. Y entonces, una vez identificada cómo te mueves desde ti misma con estas 5 necesidades básicas, podemos pues ir un poco más allá, ¿sí? Hay personas que esta pirámide la tienen a la inversa, ¿no? Y entonces primero van buscando la parte espiritual y la parte de trascender y demás, cuando desgraciadamente no cubren lo que es básico, que es su autocuidado, sus necesidades básicas. Y entonces obviamente desde ahí hay un desequilibrio. Y siempre es, hazlo fácil, hazlo sencillo, vete a lo básico. Y eso a veces nos da muchas más respuestas. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias también por la tarea. Siento que de parte de todas esto va a ser cuando ya Alejandra Borbolla nos comparta, va a ser como una observación interna, está haciendo un trabajo de observación interna muy fuerte, muy poderoso, y por supuesto van a poder tener el video para compartirlo con quienes consideren que lo necesitan, para que también puedan hacer esta observación, esta autoobservación, y también pueda llegar esta palabra a quienes en este momento lo necesiten. Vamos ahora con Alejandra Borbolla y como haciendo este círculo, como completando este círculo de trabajo interno. Y bueno, adelante, aquí te dejo tu micrófono. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Alejandra Borbolla y me conocen como Chandrika. La primera sesión que tuvimos de reunión les compartía, Chandrika es el nombre espiritual que me acompaña y significa luz de luna. Yo te voy a compartir de la oruga como símbolo de paciencia. ¡Ay, esta paciencia que necesitamos tanto en estos momentos de vida, que es quédate en casa! Ella, la oruga, curiosamente necesita o hace uso de esta paciencia para poder transformarse. Ella no sabe si va a terminar siendo una polilla color marrón o simplemente se convertirá en una hermosísima mariposa. Mas aún así, en esta etapa es cuando desarrolla su paciencia. Nosotros como seres humanos podemos encontrar una similitud. Ella no sabe o ella no entiende como lo hacen los camaleones o lo hacen otros animales. En nosotros el cambio requiere de esta virtud de la paciencia. También, por supuesto, en la oruga también requiere de esta paciencia. Bueno, cuando las cosas se tornan lentas o sumamente difíciles en nuestra vida, como ahora podríamos decir, porque nos podemos encontrar con sentimientos y emociones encontradas. Y es importante recordar con ánimo en el corazón, que nos detengamos un momento, como lo hace la oruga, nos permitamos respirar. Ahí está una gran clave, simplemente darnos la oportunidad de respirar y entonces observarnos de qué está sucediendo adentro y darnos la oportunidad de desarrollar esta virtud. Me podrías preguntar, ¿y cómo lo hago? Bueno, ahorita conforme les vaya platicando les iré compartiendo en mi experiencia. Me permito aceptar lo que es, ya sea dolor, ya sea un gran gozo, sin disfrazarlo, como la oruga lo hace. La oruga no lo disfraza, simplemente está atenta
viviendo lo que está sucediendo y con la conciencia de que solo así surgirá la transformación. Con paciencia, con amor, con tenacidad, nos abriremos al cambio, recordando en todo momento que somos espíritus en una experiencia humana. Bueno, de nuevo me preguntarías, ok, ¿y qué hago para poder desarrollar mi paciencia? Qué lindas palabras, pero ¿cómo lo hago? Bueno, te invito, porque el momento es ahora. Qué gran oportunidad tenemos de estar en casa y poder comprometernos con nosotros mismos. Te invito en cualquier momento del día que busques un espacio tranquilo, un espacio donde puedas estar contigo y simplemente siéntate. Siéntate contigo. Y si estás en familia, pues voy a retirarme 10 minutos porque voy a estar conmigo, o invitas a los demás para que también estén con ellos mismos, porque podría ser un buen momento de compartirnos todos en silencio. Y entonces así hacer conciencia, empezando por la respiración. Solo ese constante movimiento que nos acompaña todo el día y que ni siquiera reparamos en ello. Bueno, pues te invito a que hagas conciencia 5 minutos al día, porque luego tu cuerpo te lo va a ir pidiendo y vas a querer 10 minutos, vas a querer 20 minutos. Ábrete a la experiencia, ábrete a esa maravillosa experiencia. Y, por supuesto, si soy consciente de que la meditación es una posibilidad para que yo trabaje mi paciencia, mi aceptación, porque simplemente me voy a abrir a sentir qué es lo que está sucediendo en ese momento, en la respiración, o con las emociones, o con el latido del corazón, o simplemente que el perro ladra y yo quiero andar adentro de mí y probablemente me distraiga. No importa. Simplemente regálate esos 10 minutos o 5 minutos de estar contigo. Me parece que vale la oportunidad de mirar adentro, de vivir adentro, por espacios pequeños en el día, conectando con esa parte, yo le llamo parte divina de nosotros. Y entonces yo te preguntaría, ¿vale la pena el esfuerzo? Simplemente te dejo esa invitación. Cultivar la paciencia me dota de herramientas como la calma y la tranquilidad, permitiéndonos parar antes de actuar. Eso para mí me parece grandioso, parar antes de actuar. Simplemente respiro, me doy la oportunidad y entonces, después de haber tomado un momento, puedo ya actuar. Fíjate, y yo te compartiría, solo por hoy me permito sentarme conmigo 5 minutos. Solo por hoy me permito conectarme con mi respiración. Solo por hoy me permito respirar antes de actuar. Quiero compartirte, antes de terminar, hay una fábula de un agricultor japonés muy bella que habla precisamente de la paciencia. Este agricultor japonés decide sembrar una semilla del bambú. Prepara su tierra, la abona y entonces deposita esa semilla del bambú. Se dedica a regarla, se dedica a abonarla, se dedica a quitar las hierbas que no son necesarias para el crecimiento de su bambú, mas
se encuentra con que nada pasa. Si fuera un agricultor con poca experiencia, podríamos pensar que compró una semilla infértil. Mas este agricultor del que te estoy contando ya tenía mucho tiempo de experiencia y decide esperar. Y espera 7 años. 7 años a que empiece a salir una ramita verde, y te puedo compartir que en 6 semanas, en el 7º año, el bambú crece 30 metros. Y podrías decirme, ¿y qué sucedió con esa ramita que apareció a los 7 años? Bueno, esos 7 años el bambú se dedicó a fortalecer sus raíces para poder crecer en esas 6 semanas 30 metros. Yo te voy a invitar a que en estos momentos de cuarentena decidas mirar adentro, decidas cultivar tu paciencia y permitirte asentarte en grandes raíces, para que si el viento sopla fuerte, tus raíces estén bien establecidas. Y de nuevo te pregunto, ¿merece la pena el esfuerzo? Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. Realmente es hermosa esa fábula. Y es un poco todo este trabajo que fuimos proponiendo cada una de nosotras, que la oruga lo hace sin saber para qué lo hace y no sin saber en qué se va a convertir tampoco. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener esa conciencia de que lo estamos haciendo, y ser conscientes de que lo estamos haciendo, así como este agricultor sabía que ese brote iba a salir, sabía que tenía que seguir cuidando la tierra y que tener paciencia. Siento que todos y cada uno de nosotros tendríamos también algo que aportar aquí, pero lo podemos hacer en nuestra propia vida y lo podemos hacer en nuestra propia familia, en nuestra propia sociedad. Todo esto que estuvimos viendo, todo esto que va a quedar grabado en un video, podemos desarrollarlo, y ya sabemos que cuando una luz se enciende, brilla e ilumina todo alrededor. No hace falta convencer a nadie de lo que hay que hacer, no hace falta decirle a nadie lo que tiene que hacer. Simplemente cada uno de nosotros tomarse ese tiempo de reconocerse a sí mismos, tomar conciencia y buscar cada uno de los aspectos que hoy tuvimos la bendición y la fortuna de compartir. Desde este compartir del ciclo de la mariposa, finalizamos esta segunda parte que está relacionada con la oruga, para la semana que viene poder estar en esta tercera parte ya encaminándonos hacia la crisálida. Este video va a quedar en Facebook, lo van a poder compartir la cantidad de veces que quieran, y luego ya editado va a quedar en YouTube para que también lo puedan compartir con quienes ustedes lo deseen. Desde mí, bueno, me gustaría que cada una abra su micrófono. Les agradecemos enormemente que estén aquí, que estén aquí ahora y que estén aquí en el momento en que vean el video, porque por algo han llegado a escuchar. Muchísimas gracias desde el corazón a todos y cada uno de los que nos acompañaron hoy.
Gracias, muchas gracias. Gracias. por estar. Bendiciones. Gracias. Sentir nuestros cuerpos. Sí. Les esperamos. Invitaciones. Sí, adelante, Ale. Pues sí, estar de forma consciente con nosotras mismas, con nosotros mismos, hacer consciente lo que nos hace ser nosotras. Gracias. Muy bien. Con un abrazo virtual enorme nos despedimos hasta dentro de una semana. Gracias a todas, hermosas. Gracias. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó, suscríbete o déjale un like. Comparte con las personas que puedan interesarse. Y nos vemos muy pronto. Gracias.